Bien, muy buenas noches. Estamos aquí reunidos para esta cuarta clase del curso de redacción general. Eh, Tengo que hacer algunos alcances, digamos, referidos a el trabajo que ustedes tienen que hacer para el día de mañana. Eh, Fíjense, el asunto es relativamente sencillo, ¿no? Seguramente ustedes han estado pensando en de qué tema se van a ocupar. Básicamente, ustedes tienen que responderse dos preguntas. La primera pregunta es de qué hablar y a quién van a hablar, ¿no? ¿De qué van a hablar en ese texto escrito, ¿no? ¿Cuál es la materia que van a hablar? Y en segundo lugar, ¿a quién le van a hablar? No hay una interlocución que no sea interlocución. No, interlocución. O sea, es entre dos, ¿no? Es entre dos. O sea, hay que imaginar aquel, hay que saber a aquel al cual se le va a enviar el mensaje. Muy bien, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el contenido de las clases hasta hoy, ¿no? Yo siempre, como les digo, hago un resumen de las clases anteriores. Y como ustedes ya saben, y lo vengo repitiendo, este es un curso de redacción que está enmarcado en el proceso de comunicación, ¿no? No es un curso que esté enmarcado en el texto, sino en el proceso de comunicación, del cual el texto evidentemente forma parte, ¿no es cierto? Es el mensaje escrito. Ahora bien, allí es siempre importante tener en cuenta no solamente de estos elementos de la comunicación, el emisor, el sector, el canal, el código, el contexto, ¿no? Eh, Sino además las funciones, porque muchas funciones van a explicar cómo es que los elementos de la comunicación tienen razón de ser, ¿no? Sobre todo en la conformación del mensaje, en la conformación del mensaje. Muy bien. También habíamos dicho que la redacción, si bien daba como producto un texto, en su proceso, en el proceso de construcción de este texto, tenía diferentes componentes que iban a confluir, ¿no es cierto?, en ese producto. En ese proceso de producción tenemos elementos lingüísticos, ¿no?, que están en el código, pero también tenemos elementos que tienen que ver con la lógica y que tienen que ver con la cultura. Esos tres elementos están en el código. En el código no solamente hay elementos lingüísticos, en el código hay elementos sociales y hay elementos culturales y también hay criterios lógicos. Están en el código. Están en el código significa que los tenemos conocidos, es decir, los hemos aprendido, están en nuestra mente. El código no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Si no estuviera dentro de nosotros, no lo podríamos compartir, entonces no podríamos comunicar. Una comunidad idiomática es la que comparte un mismo código. Ya vuelvo a insistir que el código no está reducido a los elementos lingüísticos, sino que además tiene como internalizado, ¿no es cierto?, en nuestro conocimiento, ¿no?, los criterios lógicos de armazón de los mensajes y los criterios culturales, ¿no? Muy bien. No voy a entrar en detalle acerca de esto porque podría decir, ¿no?, que el código lingüístico está conformado por elementos sonoros. En la mente tenemos nosotros cuáles son los sonidos del castellano, ¿no? No hablamos francés, inglés, italiano, estamos hablando castellano en este momento, ¿no? Los tenemos acá, los elementos sonoros, ¿no? Después hay elementos semánticos, ¿no es cierto?, que se refieren básicamente al mundo conceptual, al mundo de los significados, y tenemos además elementos sintácticos en el sentido de reglas que permiten esa combinación que da origen al mensaje.
¿no? Y en los elementos culturales, y hablar de cultura es un asunto muy complejo, ¿no? Básicamente, respecto de la comunicación, hay tres elementos que yo considero que son muy buenos de tener en cuenta, que son la representación, ¿no es cierto? La representación, o sea, uno se representa el mundo, uno se representa el mundo a través del lenguaje, ¿no? Otro son las actitudes, ¿no es cierto?, que tiene el hablante, porque estamos en un proceso comunicativo, ¿no es cierto? Y el otro son los valores, ¿no? Las valorizaciones que uno tiene acerca de los elementos lingüísticos, pero también de los comportamientos, ¿no? También de los comportamientos. Muy bien. En la última clase eh, hemos visto un poco, hemos entrado un poco en la composición de los textos. Y la composición de los textos tiene que ver fundamentalmente con dos elementos del código, que son indispensables, inexcusables para la formación de los mensajes. Uno es el nombre y el otro es el verbo. Uno es el nombre y el otro es el verbo. ¿Por qué son indispensables? Primero, porque los nombres nos evocan objetos. Y sobre los objetos también ya hemos hablado, que pueden ser de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Y porque los verbos nos sitúan en el tiempo, nos sitúan en el tiempo. Además, el nombre, además de permitirnos esta evocación, ¿no es cierto?, es objeto de un comentario a través del verbo por el cual se va construyendo, ¿no es cierto?, el mensaje, es decir, se va construyendo aquel texto que nos permite evidenciar nuestra referencia, evidenciar qué actitudes y qué valoraciones tienen los actores en el proceso de la comunicación, ¿no?, de modo tal que el mensaje sea construido con una coherencia no solamente lingüística y lógica, sino también cultural. Ahora bien, eh, estos elementos nucleares tienen como función facilitarlos a nosotros un acercamiento a los objetos comentando algo acerca de los objetos, ¿no? Comentando algo acerca de esos objetos. Pero como ya dije en la clase anterior, o en clases anteriores, los objetos de lenguaje son construcciones culturales. No hay un objeto que esté definitivamente construido. En consecuencia, uno va articulando los nombres, ¿no es cierto?, en razón de delimitaciones. Es decir, va haciendo que el nombre tenga un contenido determinado, y no solamente un contenido, sino unos límites determinados a partir de los cuales se pueda hacer el comentario correspondiente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que si el nombre puede ser modificado por otro elemento lingüístico, ¿no? Por otro elemento lingüístico, es decir, le damos una característica al nombre, entonces utilizamos un adjetivo, ¿no? Le damos una característica al nombre. O lo tratamos de manera determinada o indeterminada para hablar en términos clásicos, ¿no? Entonces utilizamos los artículos, ¿no? Porque hay artículos determinados y artículos indeterminados, ¿no? Según la enseñanza clásica, ¿no? Entonces, eso va delimitando el objeto. Porque si yo al nombre le doy una característica determinada, ya lo estoy delimitando. Si digo si lo trato de manera determinada o de manera indeterminada, también ya lo estoy delimitando. Pero esta no es la única delimitación, ¿no es cierto? Podríamos hablar de precisión, pero ya hemos dicho que el lenguaje es ambiguo por naturaleza, ¿no es cierto? Yo prefiero utilizar la palabra delimitación, ¿no? Le vamos poniendo contornos, le vamos poniendo límites a nuestro objeto de referencia a través de los significados, ¿no? Estas no son las únicas formas, sino que también está el comentario. El comentario también delimita, ¿no es cierto?, nuestro objeto de referencia.
Entonces, si yo estoy hablando, para tomar una figura que hemos estado utilizando en clase, de un gato, ¿no es cierto? ¿No? Y digo, el gato, lo estoy tratando de manera determinada, porque un es la manera indeterminada, ¿no es cierto? Un es la manera indeterminada, un gato, ¿no? Cualquier gato que fuera. Pero el gato, a diferencia del perro, etcétera, ahí está la, 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 la determinación, ¿no? Entonces yo digo, el gato, hasta ahí solamente he dicho, he delimitado, ¿no es cierto?, a un animal de 4 patas que maulla, ¿no es cierto?, de una manera determinada. Hasta ahí nada más. Si digo el gato negro, ¿no es cierto?, ya lo delimité. Ningún gato que no sea negro puede ser objeto de referencia. Solamente es objeto de referencia el gato negro. Lo delimito más y digo, el gato negro ha saltado y entonces lo veo al gato haciendo un movimiento. Lo veo al gato haciendo un movimiento que ya terminó. No digo salta, digo ha saltado. Tiene un movimiento que ya terminó. Ha saltado al otro techo. Lo ubico en el espacio. ¿Del techo donde estoy yo? No, es al otro techo. Entonces ahí hay una delimitación, no solamente del gato como referencia, ¿no es cierto?, sino de la acción que está realizando el gato en ese momento. Entonces, esa construcción que yo estoy realizando es una construcción que le ha realizado en base a 2 núcleos fundamentales, que son el nombre y que son el verbo. Ahora bien, retomando aquella enseñanza de la clase anterior, en la cual yo había afirmado que las palabras tenían un contenido semántico y un contenido relacional, ¿no es cierto? Y les hago recordar, retomando la palabra gato, que la palabra gato podía ser dividida en gat y ego, ¿no es cierto? Y que gat me daba un contenido nocional, el del felino, ¿no es cierto? Es un felino menor que maulla, ¿no es cierto? Un felino menor, ¿no? Y que la O me daba información relacional. Entonces es por eso que yo digo el gato y no el gata, ¿no es cierto? El gato, ¿no es cierto?, negro y no negra. Correcto. Entonces, allí se produce una concordancia, ¿verdad? Ahí se produce una concordancia. Pero esto que pertenece, digamos, al mundo de la información que da una palabra, ¿no? Hay que matizarlo de la siguiente manera. Yo tengo este nombre que lo he relacionado con un artículo y que lo he relacionado con un adjetivo, ¿no? El adjetivo es negro, lo he caracterizado, le he dado la característica de negro. El adjetivo significa añadido, ¿no? Yo le he añadido, ¿no? Le he dado una característica, ¿no? El gato negro. Muy bien. Este hecho, ¿no?, supone que mi objeto de referencia, está no solamente seleccionando determinados elementos, sino dejando de lado otros. Dejando de lado otros. No he dicho perro, no he dicho avestruz, no he dicho león, no he dicho, lo he seleccionado. No he dicho blanco, no he dicho amarillo, no he dicho marrón, no he dicho romano, no he dicho negro. He seleccionado ese adjetivo, ¿no? Y he construido, ¿no es cierto?, la frase, ¿no? La frase, el gato negro. No he seleccionado, se da vueltas se tira, no he dicho que el gato maulla, no he dicho que el gato está mirando fijamente, no, eso lo he dejado de lado, solamente he dicho, ¿no es cierto?, que ha saltado, en pasado además lo he dicho. He dejado de lado el presente y he dejado el futuro. Y dentro del pasado he dejado algo, un matiz muy fino, que es la diferencia entre saltó
y ha saltado. No voy a entrar en ese detalle. No voy a entrar en ese detalle, porque si no, ahí nos quedamos 2 horas en reflexionar sobre los tiempos verbales. ¿Ya? Entonces, he dejado de lado, saltó, había saltado, hubo saltado, saltaría, saltara, etc. Todo lo he dejado de lado. Cuando uno selecciona, no solamente selecciona, en el sentido de que asume, sino que también descarta. Y es por eso que en la escritura uno tacha. Uno tacha y dice, estoy repitiendo la misma palabra, no hay un sinónimo. Eso es de lo que estamos hablando. La referencia de este nombre no es la adecuada. Tacho ese nombre y pongo otro. Pero es muy interesante en la combinación, ya no en la selección, sino en la combinación, ¿no? Es muy interesante reflexionar sobre el hecho de que cuando yo combino en base a la información relacional, no en base a la formación nocional. Esto es lo primero que se nota. No es de todo cierto lo que acabo de afirmar, ¿eh? No es de todo cierto. O sea, pero lo primero que se nota en la concordancia es que hay un problema de información relacional o que hay un acierto en la relación por el contenido de la información relacional. Si yo digo gato, o me está dando una información relacional, masculino, ¿no es cierto? Singular, ¿no es cierto? Si digo gatos, la OS, que es la terminación, la desinencia, si quieren llamarlo, el morfema relacional, como quieran, denle el nombre que quieran, pero esa terminación está diciéndome a mí que es masculino y que son varios gatos, no es uno solo. Entonces, pero sucede que no es necesario que una palabra tenga contenido nocional para que pueda tener contenido relacional. Hay palabras que solamente tienen contenido relacional. A ver, pregunta. ¿Cuál es el contenido nocional de la palabra el gato? No hay noción. Pero sí hay información relacional, masculino, singular. Y claro, la determinación, ¿no es cierto? No es indeterminado, es determinado. Correcto, está bien, ¿ya? Pero no hay información nocional. La palabra yo, ¿qué contenido nocional tiene? Hay una reflexión filosófica y teológica bien interesante a partir de lo que estoy diciendo. El yo no tiene contenido nocional. Individual. Es vacío. Sí, indica el individuo, pero ahora vamos a ver con más detalle este asunto. Por ejemplo, la palabra de, vengo de Lima. ¿De qué contenido nocional tiene? ¿A qué objeto se refiere? Sencillamente es una relación. ¿Qué relación? De procedencia. Procedencia. Vengo de Lima en este caso. ¿Se dan cuenta? Hay palabras que solamente tienen contenido relacional. ¿Cuáles son esas palabras que tienen solamente contenido relacional? Muy importante, ¿eh? Muy importante. Porque esas son las que dan la armazón lógica. Son la armazón lógica. Es decir, los artículos no tienen contenido nocional. Los pronombres no tienen contenido nocional. Las preposiciones no tienen contenido nocional. Las conjunciones no tienen contenido nocional. Tienen contenido relacional, pero no son parte de una palabra, son una palabra. ¿Se dan cuenta? Así como la desinencia me da contenido relacional, la desinencia gato, la O de gato, me da contenido relacional, ¿no es cierto? Así estas palabras solamente tienen contenido relacional, pero no dependen de una raíz. No dependen, porque no tienen contenido nocional. Y entonces, ¿qué cosa está sucediendo cuando utilizamos estas palabras? De contenido meramente relacional. Porque claro, contenido nocional, muy bien.
Ya, cambiamos, ya no es gato, ya, es Raúl, ya, hombre de 1,80 m, llamado Raúl, ¿no? Después vamos a hablar acerca de los nombres propios, ¿no? Tienen una característica bien interesante, ¿no? Es decir, el hombre llamado Raúl. Entonces, yo conozco un Raúl, ese Raúl es un muchacho de 22 años, que tiene 1,62 m de estatura, es blanco, puede ser negro, puede ser amarillo, lo que quiera, ¿no es cierto? Es una persona que viste de manera informal, ¿no es cierto? Se dedica a estudiar en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya pues, está bien. Ese es un contenido nacional. Pero los contenidos nacionales, ¿qué información nos están dando? Vamos al caso del pronombre. ¿Ya? Vamos al caso del pronombre. Fíjense, la definición tradicional, ¿no? Dice, el pronombre es el que reemplaza el nombre. Así nos ha enseñado, ¿no? El pronombre es el que reemplaza el nombre. Pregunta, ¿es cierto esto para todos los casos? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque si no es cierto para todos los casos, esa definición no está bien dada. No abarca todos los pronombres. No está bien dada. Y entonces, ella, ¿a qué nombre? Si yo digo María, ¿por qué pronombre puede ser reemplazado? Por ella, ¿no es cierto? Por ella. Muy bien, entonces ahí se cumple. Si yo digo perro, puede ser reemplazado por ese, ¿no es cierto? Sí. Ladra muy fuerte. Ese ladra muy fuerte. ¿Qué pronombre? Está bien. Perfecto. Está muy bien. Pero si digo tú, ¿a qué nombre reemplaza? Ustedes podrían decir, porque son personas inteligentes, que sí hay una razón. María, tú lava. ¿Correcto? Ese tú está reemplazando a María. Pero solamente el tú reemplaza a un nombre cuando hay una orden. En los demás casos no. En los demás casos no lo reemplaza. Cuando digo yo canto, yo no puedo decir Juan canto, José canto, ¿no? Bruno canto. No puedo decir eso. Bruno pienso, ¿no? Gladys estudio. No puedo. No puedo reemplazar eso. Eso demuestra de que los nombres no son siempre reemplazados por pronombres. O dicho a la inversa, que los pronombres no siempre pueden reemplazar a los nombres, por lo tanto esta definición no es correcta. Porque una definición, si no se aplica a todos los casos, sencillamente es una definición que debe ser descartada. Entonces, ¿cómo definir los pronombres? Porque efectivamente, yo, tú, él, ella, ¿no es cierto? Él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, o vosotros, vosotras, ¿no? En España, ¿no? Ellos y ellas se usan, existen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué definición les cabe? Y aquí es donde el proceso de comunicación, ¿no es cierto?, adquiere importancia relevante. Yo siempre es la persona que habla. No hay forma. Eso no se puede negar. Tú siempre es la persona que escucha. Él es la persona de la cual se habla. De la cual se habla. Ella es la persona de la cual se habla.
Nosotros, ¿no es cierto?, somos la referencia del que habla, que está incluido en el nosotros. Yo y otros. Ustedes igual, el que escucha, incluido todos los que están escuchando. Ustedes, ¿no es cierto?, están escuchando. Y ellos son aquellos de los cuales se está hablando. Entonces, no importa si reemplaza o no reemplaza el nombre. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Ya hemos dicho, en el caso de él, puede reemplazar a cualquier nombre que sea masculino, ¿no es cierto? O a cualquier nombre que sea femenino en el caso de ella. Perfecto. En el tú, solamente en el caso de las órdenes. Y en el yo nunca hay reemplazo. ¿Ya hemos dicho eso? Pero eso no tiene importancia, porque desde el punto de vista de la comunicación, yo siempre será el que habla, tú siempre será el que escucha, ¿no es cierto? Él o ella siempre serán aquellos de los que se habla y sus correspondientes plurales, ¿no es cierto?, estarán en la misma lógica comunicativa. Nosotros somos los que hablamos, ustedes son los que escuchan, ellos son de los cuales hablamos. Entonces, ustedes como personas inteligentes, ¿no?, me dirán, ah, ¿y qué pasa con cuando yo me refiero al yo sin decir yo? Mi, me, mi, conmigo, ¿no? Mi, me, mi, tú, te, ti, contigo. Él, se, sí, consigo, ¿no es cierto? Se está refiriendo siempre al que habla, se está refiriendo siempre al que escucha, se está refiriendo siempre a aquel del cual se habla, ¿no? Yo te digo, ese te, ¿no es cierto?, se refiere al que escucha. Pero cuando yo digo yo le, se refiere a aquel de lo cual estamos hablando, que no está en este momento en la comunicación, o que lo saco del circuito. Están discutiendo y el papá a la mamá le dice, yo siempre le digo, aunque esté presente no importa, pero están hablando entre los dos, yo siempre le digo lo que tú acabas de decirme a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, los pronombres, cualquiera que sea el caso del pronombre, porque no vamos a entrar pues en la combinación esta de decir que son pronombres posesivos, los pronombres demostrativos, los pronombres, no, eso, si quieren lo podemos ver en otro curso, que sea. Pero acá lo importante es determinar en qué circuito, en qué elemento comunicativo, se ubica, ¿no es cierto?, el término respecto de los elementos de la comunicación. El que habla siempre será yo, el que escucha siempre será tú. Aquel de quien se habla siempre será él. Y él está en el contexto. Él está en el contexto. Es de quien se habla, es mi objeto de referencia. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí en la comunicación, es decir, me disculpa un momentito que me está llamando esta vez mi hija, de repente es por algo importante. Sí, hijita, dime. ¿Perdón? No lo sé, hijita, estoy en clase en este momento. Apenas termine lo veo, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, es bien interesante. El yo está vaciado de contenido. La única información que me puede dar, es la persona que habla y que está en singular, porque su plural es nosotros, ¿no es cierto? El tú está vaciado de contenido. Solamente es el que me escucha y está en singular. Su plural es ustedes o vosotros. ¿No? El él no está vaciado de contenido. Siempre habrá una relación. Pero es gradual. ¿Se dan cuenta lo interesante que es esto, no? Es gradual. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, se pueden definir los pronombres como aquellos elementos lingüísticos que dan razón de la posición en el proceso de la comunicación, de la posición de los actores en el proceso de la comunicación. Ahí caben todos. Ahí caben todos. Todos los pronombres caben ahí.
Todos los que tienen esta característica son pronombres. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un pronombre está... Fíjate cómo estoy hablando, ¿eh? ¿Qué sucede cuando un pronombre está en lugar del nombre? Porque no hay otra forma. El pronombre solamente puede estar en el lugar del nombre. Eso en lingüística se llama teoría de la distribución, ¿ya? Teoría de la distribución. Ese es otro tema. ¿Ya? Le hago ese alcance para cómo se distribuyen las palabras, ¿no es cierto? Cómo se distribuyen. En este caso, el pronombre ocupa el lugar del nombre. No digo que lo reemplaza, porque no siempre lo reemplaza. ¿No es cierto? Yo voy a misa, ¿no? Entonces la persona dice, ah, él es el que está hablando. Ah, José va a misa. Porque sé quién está hablando. Porque sé quién está hablando. Tú vas a misa. Ah, es el que escucha. Es el que escucha. Entonces sé que María o Raúl o quien sea va a misa. O al culto, pues, para los que son cristianos ¿cómo se llama? No católicos. ¿No? Entonces, eso me está indicando, ¿no? Me está indicando que siempre será la ubicación en la interlocución, la que me dará razón de ese contexto. Ahora bien, el artículo, para pasar a otro tema, ¿no? Para pasar a otro tema, el artículo es la categoría gramatical, así se le llama, ¿no? No estoy evitando hablar de categorías gramaticales, ¿no? Es el tipo de palabra más difícil de caracterizar. Y nosotros sabemos muy bien cuándo utilizamos él y cuándo utilizar, perdón, nosotros eh, estamos muy claros en utilizar el, la, los, las delante de un nombre, ¿no? Está muy claro, lo hacemos comúnmente. Un uno, unos, unas, lo hacemos perfectamente, ¿no? Hay un accidente, se fuga, el de la moto que ha atropellado a una persona y todo el mundo dice, es una moto azul. Se ha ido por allá. Pero si está entre otras motos, dice, no, es la moto azul. Esa moto azul que está ahí parada, esa ha sido. ¿Quién la manejaba? Lo manejaba un hombre de un patita de unos 18 años la manejaba. Ah, un patita de unos 18 años la manejaba. El pata que está parado ahí, él la manejaba. Totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Sabemos usar esos artículos. Tradicionalmente, ¿no? Y a mí me parece que con buen criterio se ha dicho que los artículos determinan o indeterminan, ¿no? El conocimiento que tiene el hablante de su objeto de referencia, es decir, del nombre. El conocimiento que tiene el hablante del objeto evocado por el nombre. Pero no me da ninguna información nocional, solamente una información relacional. A esa información relacional, que es masculino singular en el caso de él, femenino singular en el caso de la, etcétera, 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 ¿no? Hay un rasgo de los artículos que tiene que ver con la determinación del nombre o la indeterminación del nombre. Pero en el fondo no es la determinación del nombre ni la indeterminación del nombre, sino es la determinación o no de si el que habla conoce o no al objeto de referencia. Es bien fino, ¿eh? Es bien fino eso que nosotros hacemos. Por eso es que a mí me llama mucho la atención que los muchachos tiendan a no utilizar artículos. Tiendan a no utilizar artículos. ¿No? Sí, ese carro, ¿no? Pero al mismo tiempo es tan fina la relación
que no pueden dejar de utilizarlo, ¿no es cierto? Por una cuestión de costumbre, por una cuestión de... Pero es muy fino, determinar o indeterminar, para el conocimiento del que habla. Si yo digo el carro, quiere decir que el que habla, o sea, yo que estoy hablando, sé a qué me estoy refiriendo de manera específica, no de, perdón, determinada, de manera determinada, específica, porque yo estoy descartando de todos los carros, el carro, de todos los elementos móviles que sirven para conducir a personas de un lugar a otro o a cosas, lo estoy dejando, estoy diciendo el carro, no estoy diciendo la carreta, no estoy diciendo el automóvil, no estoy diciendo el carro, no estoy diciendo el camión, ¿no? La diferencia en hacer eso. Entonces, ese punto, ¿no es cierto?, es un punto en el cual hay mucha fineza en el manejo del lenguaje. La relación del artículo con el mundo de los objetos a través del nombre con el cual se relaciona es una relación, aparentemente una relación de género y número, pero no solamente género, sino determinación o indeterminación, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la relación de conocimiento que tiene el hablante con el objeto a través del nombre. De tal manera de que la construcción del mundo de los objetos no pasa solamente por la característica que le puede dar el adjetivo, ¿no es cierto?, sino por aquella relación que tiene el hablante con el objeto a través del artículo. ¿Me están siguiendo bien? Porque es bien difícil explicar el artículo. Si no lo tienen claro, ustedes alzan la mano y me dicen, ¿sabe qué? No entiendo nada. No entiendo nada. Esto está muy difícil. Esto está muy difícil. No es fácil, no es fácil entender un elemento vacío. Ojo, el artículo es un elemento vacío, no tiene contenido nocional. ¿No es cierto? No tiene contenido nocional. Pero no solamente tiene contenido relacional, sino un contenido de vínculo entre el que habla respecto del conocimiento del objeto. ¿Qué clase de contenido nocional es ese? ¿No? ¿Qué clase de contenido nocional es ese? Sencillamente en el momento que estoy hablando digo, yo conozco. Por eso es que el lenguaje popular, donde hay muchas cosas que son muy propias, dicen la María. La María. ¿Por qué se dice la María? Algunos lo toman como mal uso. Yo me pongo a observar, ¿no? ¿No será que la persona que habla está queriendo decir que es femenino, que es singular, pero que además conoce a María? Que María es su objeto de conocimiento, que él sabe de quién está hablando. Porque cuando es una señora María a la que no conocen, María, pues, María. ¿No? Eso es un tema por estudiar, ¿eh? Es un tema por estudiar. Un tema por estudiar. Pero ahí está. Es muy interesante esta relación de los... ¿no? De tal manera de que, digamos, tratando de sintetizar esta primera parte, ¿no? Esta primera parte, los artículos, ¿no? Los artículos están caracterizando el nombre en ese sentido que acabo de explicar, y los adjetivos lo están caracterizando en el sentido nocional de la característica, ¿no es cierto?, más su concordancia correspondiente. Yo digo casa blanca, ¿no es cierto?, estoy descartando rojo, azul, amarillo, verde, etcétera, 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 con todos los matices que puedan haber, ¿no es cierto? ¿No? Y digo blanca, ¿no es cierto?, y del contenido relacional me arroja femenino singular, ¿no? Femenino singular. Muy bien. En el caso del contenido, en el caso del verbo,
el verbo tiene evidentemente un contenido nocional y un contenido relacional, evidentemente. Pero el adverbio no. El adverbio solamente tiene contenido nocional. No tiene contenido relacional. Si yo digo, me siento mal, mal es un adverbio, ¿no es cierto? ¿No? Mal es un adverbio. Está el adverbio que cuando se habla de varias personas que están enfermas, se dice que están mal, no dice que están malas, ¿no? Están mal. Sí. Aunque en el lenguaje cotidiano, digamos, ¿no? Se dice, están malitas, ¿no? Están malitas. Entonces eso ya no es un adverbio, ya es un adjetivo. Ese es un adjetivo. Ha cambiado de categoría. Ha cambiado de categoría. Bueno, pero vamos al punto. Entonces, como los adverbios no son derivables, ¿no? Estoy introduciendo el término de derivación, ¿no? Como los adverbios no son derivables, se entiende que tienen solamente contenido nocional. Solamente tienen contenido nocional. Estoy bien, estoy mal, estoy cerca, ¿no es cierto? Estoy lejos, ¿no? Etcétera. Ahora hay una tendencia, es verdad, hay que reconocer, ¿no? Hay una tendencia a que los adverbios tengan variaciones, ¿no? Por ejemplo, estoy cerca, estoy cerquita, ¿no? Ahorita llego, no, llego ahora, no, no, ahorita llego, ¿no? Ahorita, ahorita. Tienen esas variaciones, es cierto. Hay una tendencia a la variación de los adverbios, es verdad. Pero ese ahorita no tiene variación. No tiene ni género, ni número, ni nada. No sé si me explico. Perdón, he hablado mal. Ese ahorita no tiene contenido relacional, no tiene información relacional. Así haya variación. No tiene información relacional. Se va a tener una relación distinta con el verbo en el sentido formal, ¿no? De la variación. Si se dice ahora o ahorita, va a tener una relación distinta, o sea, se puede variar la palabra ahorita y decir ahorita y ahora, ¿no? No va. Siempre también, como hay variación, es cierto, hay variación, ¿no es cierto? Pero esa variación en sí misma no admite información relacional. Usted me dirá, porque son personas inteligentes, y lo vengo diciendo por tercera vez, ¿no? Lo diciendo por tercera vez, ¿no? Ustedes me dirán, entonces, las palabras que tienen contenido relacional pueden tener variación siempre. Y yo les voy diciendo que no. Siempre no. Porque en el caso de los pronombres, yo, tú, él, hay variación, pues, ¿no es cierto? Él, ella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en yo y en tú, ahí no hay variación posible. Pues nosotros no es una variante de yo. ¿Dónde está la Y en nosotros? No hay forma de identificar eso. No, pero en él sí, él, ellas. Nosotros, nosotras, bueno, entre nosotros y nosotras, sí. Ahí hay variación. Pero existen palabras, ¿no es cierto?, de contenido relacional que no tienen variación. Y esas son las preposiciones y las conjunciones. Fíjense bien, las referencias, con esto voy a terminar la primera parte, las referencias que se construyen a partir de un núcleo nominal y de un núcleo verbal, las referencias que se construyen requieren de relaciones que no sean necesariamente
eh, de objetos. Requiere eso. Y ahora vamos a ver por qué. Y les voy adelantando, porque en los mensajes, las relaciones no se dan entre un nombre y un verbo fuera del tiempo y fuera del espacio. Se dan en un tiempo y se dan en un espacio determinados. Y hay unidades lingüísticas que están en relación con el tiempo y con el espacio, que no son ni el nombre ni el verbo. Porque el verbo nos mete en el tiempo, ¿no es cierto? El verbo nos mete en el tiempo. Pero hay palabras que sin tener contenido nocional nos meten en el espacio y nos meten en el tiempo. Otro gran problema de reflexión para las mentes reflexivas es cómo el lenguaje arma el espacio y cómo el lenguaje arma el tiempo. Porque esto supone una limitación de la visión del espacio y del tiempo, pero al mismo tiempo, y ese es lo bonito que tiene el lenguaje, supone una apertura a partir de eso para concebir el espacio y para conseguir el tiempo. ¿No? De hecho, el lenguaje ha servido para que en la teoría de la... Primero en la teoría de la relatividad y después ahora en la teoría cuántica, ¿no? Se estime de que los objetos no tienen naturaleza propia. Nosotros no tenemos naturaleza propia, así se dice, ¿no? Entonces, cuando construimos un objeto, estamos queriendo agarrar algo que no tiene naturaleza propia, desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista. Sería bueno que a ese respecto pusieran el énfasis en eso, porque es un asunto fundamental, ¿eh? Es un asunto fundamental de teoría del conocimiento, pero ya este es otro. Ahora me voy a tomar algo calientito, porque hace mucho frío, y después regreso, si no me lo traigo para acá para no perder tiempo, pero en eso estamos. ¿Ya? Un momentito.
Muy bien. El tema relacionado con aquellas palabras que tienen que ver con el núcleo de lo referido, el núcleo de lo referido, así con el nombre, ¿no? Que tiene que ver con el nombre. Son las que han sido objeto de nuestra preocupación, ¿no? Porque en la construcción del mensaje, el nombre es delimitado tanto por el adjetivo que alude a las características del objeto, ¿no? Y por el artículo que, si bien tiene contenido relacional, establece cuál es la relación que tiene el hablante respecto del conocimiento del objeto al cual está haciendo referencia. Pero esto se ha hecho, y es muy interesante hacerlo notar, respecto del nombre, ¿no? Es decir, del núcleo, ¿no? Del comentario, del referente. Sin embargo, uno puede ampliar, ¿no es cierto?, la frase de referencia, ¿no? Y hablamos del gato negro, ¿no? Y entonces uno puede ampliar esta referencia y decir el gato negro de la vecina. Y podemos hablar también del gato negro que vino de la otra casa. Y podemos seguir ampliando y decir el gato negro que estuvo maullando la noche anterior. Y todo eso pertenecerá al objeto de referencia. Estamos complejizando, ¿no es cierto? Complejizando nuestro objeto de referencia. Ya el gato no solamente es aquel que, ¿no es cierto?, tiene 4 patas, que maulla y que es conocido por mí. No es cualquier gato, el gato, ¿no es cierto? El gato, no es perro, no es elefante, ¿no? Entonces, ya no solamente es negro, sino que vino de la casa de la vecina. Y entonces entra la vecina también a tallar en el asunto, ¿no? O si no, el gato negro maullaba toda la noche, ¿no es cierto? ¿No? El gato negro que maullaba toda la noche, y ya empezamos a complejizar más y entramos al comentario y hacemos un comentario muy simple, saltó hacia el otro techo, había saltado hacia el otro techo, ha saltado sobre el otro techo. Entonces, empezamos a complejizar eso. También podríamos también complejizar el comentario, ¿no? Y decir, ha saltado a la otra casa, ¿no?, del viejo feo ese que acostumbra botar la basura en su techo. Y ya sucede que se complicó, perdón, se complejizó, no se complicó, se complicó también el comentario. ¿Qué es lo que permite utilizar esta serie de recursos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que permite utilizar esta serie de recursos? ¿No? Para empezar, diremos, para los fines de esta clase, porque en la clase siguiente vamos a hablar de otros instrumentos también, ¿no? Podemos decir que lo que permite esta complejización tanto de la parte de referencia como de la parte de comentario, ¿no?, son las preposiciones y las conjunciones. ¿Qué diferencia hay entre una preposición y una conjunción?
De verdad que hoy día hace frío, ¿ah? De verdad que hoy día hace frío. Así que los felicito por el esfuerzo que están haciendo. Yo también estoy haciendo mi esfuerzo. Bueno, eh, entonces, Una pregunta, ¿quién habla? Ah, Bruno. Bruno, sí, dime Bruno, sí. Sí, una pregunta. El hecho que usemos bien la preposición y la conjunción, ¿ok? La sabemos emplear, pero no la sabemos definir ante una pregunta que tú formulas. ¿Eso significa un vacío del alumno o no necesariamente? Claro, esa es una muy buena pregunta. Eso está en relación con el nivel de competencia lingüística. Porque la persona que la utiliza se mecaniza respecto de eso. Y en el buen sentido del término, o sea, si figúrese, si un pianista tuviera que estar pensando en dónde está la L y la tecla la o la tecla si o el do sostenido, eso sería un desastre, pues cada vez que tiene que grabar, eso está bien. Pero el mejor uso del lenguaje parte de un nivel de competencia sobre la reflexión, perdón, parte de un nivel de competencia en torno a la reflexión del lenguaje. Entonces, la reflexión sobre el lenguaje. Se usa mejor el lenguaje cuando el lenguaje está siendo reflexionado. Hay un montón de errores en las preposiciones y una mala interpretación de las conjunciones o ambas cosas en ambas categorías, ¿no? Que se deben a la ignorancia de no haber reflexionado sobre la importancia de estos nexos oracionales. La importancia de estos nexos oracionales. Vamos a ir dando ejemplos a la medida en que nos desarrollamos, ¿no? Que nos desarrollamos. Fíjense, una preposición, fíjense la palabra preposición, ¿no es cierto? Preposición, o sea, una posición antelada. La casa de Pedro. La casa, ¿no es cierto? Allá está el núcleo, ¿no? De la referencia, ¿no es cierto? Núcleo referencial, lo que se llama sujeto, ¿no? Tradicionalmente, no es sujeto. Núcleo referencial, ¿no? Y ahora hay de Pedro como una especificación en el sentido de pertenencia, ¿no? La casa de Pedro. No se sabe si él es el dueño o si es el lugar donde vive o si era alquilado, no se sabe. Pero se está especificando que es de Pedro. Muy bien. La primera parte, la segunda parte, la que sigue a la preposición, está subordinada a la primera parte. Si yo digo de Pedro, inmediatamente todos ustedes van a decir, ¿de Pedro qué? ¿De Pedro qué? El perro de Pedro, el gato de Pedro, la casa de Pedro, el avión de Pedro, el barco de Pedro, la hipotenusa de Pedro. No. Algo tiene que estar adelante de la preposición. A Lima. ¿A Lima qué? Voy a Lima. Ah, ya, ahora sí. No, de Lima. ¿No es cierto? ¿De Lima qué? Vengo de Lima. Allá. ¿Cierto? La plaza de armas de Lima. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Recién estamos entendiendo. O sea que la preposición se da necesariamente, ¿no es cierto? Necesariamente precedida por alguna otra frase. Necesariamente. Está subordinada a una frase anterior. En la conjunción no. Si yo digo Juan y Pedro, ninguno de los dos está subordinado al otro. Están en conjunción, ¿no es cierto? No está subordinada. Si digo Juan o Pedro, otra conjunción, o no está subordinado.
No, si yo digo X, Y y Z son así, pero X, lo anterior no está subordinado a lo posterior, ni viceversa. Tienen un tipo de relación que no es de subordinación. En cambio, en el caso de las preposiciones, sí están subordinadas. La segunda parte, la que va después de la preposición, siempre está subordinada a una frase anterior, siempre. Fíjense bien. Si yo digo, voy a Lima, ¿qué información me está dando A? No esperen que yo dé la respuesta, ustedes quieren que también participar, pues no. ¿Ah? El lugar al que va. Exacto, dirección. Estoy indicando dirección. Si yo digo voy hacia Lima, ¿qué diferencia hay entre voy a Lima y voy hacia Lima? Buena pregunta, ¿no? Es una conjunción. ¿Es una qué? Conjunción. No. No. Porque si yo puedo decir hacia Lima, ¿qué? Voy hacia Lima, ya. Correcto, ya, voy hacia Lima. Perfecto. Pero no necesariamente Lima es tu destino. No necesariamente Lima es tu destino. Cuando digo voy a Lima, Lima es mi destino. Pero voy hacia Lima, no necesariamente Lima es mi destino. Pongámonos en el siguiente caso. Estoy hablando de preposiciones, ¿ah? Estoy hablando de preposiciones. Pongámonos en el siguiente caso, ¿no? Yo estoy en Arequipa. Y de repente un cliente agarra y me dice, oye, ¿puedes detenerte en Nazca un ratito? Porque yo, sí puedo, porque estoy yendo hacia Lima. Perfecto. Estoy yendo hacia Lima. Si tú no tienes un lugar donde detenerte, te vas a Lima. ¿No? Te vas a Lima. Voy a Lima. Pero tomamos mi bus y hasta que llegue a Lima, no bajo, voy a Lima. Y ahí son matices, son interesantes. Ahora, entre una preposición y otra, en estos casos hay, por supuesto, cosas comunes, ¿no? O sea, no es que sean totalmente excluyentes. Más aún, ¿no es cierto? Yo puedo decirle a una persona, estoy yendo a Lima, oye, detente un ratito acá, allá, perfecto, ya me detengo un ratito allá. Yo puedo decir, por ejemplo, voy hasta Lima, más allá no voy a ir, ¿es cierto? Más allá no voy a ir, voy hasta Lima. Y aquí los pasajeros del carro se bajan y me quedo acá. Ya llegué a mi destino. Los he jalado, todo ha estado muy bonito, los he traído gratis, nos hemos reído, todo lo que quieran me han tirado dedo, pero yo llego hasta aquí. Listo, no voy más allá. Y así, por ejemplo, ahí me estoy ubicando en el espacio, ¿no? Me estoy ubicando en el espacio, pero en movimiento. Hay un movimiento de ubicación en el espacio. El lenguaje no necesariamente es estático, ¿no? Ahora, también hay preposiciones que pueden estar ubicándome en el espacio, pero de una manera fija. Por ejemplo, si yo digo, esa frase famosa, ¿no? Me tiene contra la pared. Ese contra es una preposición. Me tiene contra la pared. Estoy ahí situado. Así sea metafórico. Ahí estoy situado. La pared está detrás mío y me tiene contra la pared. Situado. Estoy situado en el espacio. Estoy sobre la mesa. Estoy sobre la mesa.
Estoy tras de ti, no tras tuyo, ¿eh? No tras tuyo, eso es un mal uso. Estoy tras de ti. Es una posición en el espacio. Entonces, también puedo tener origen, pues, vengo del Callao, evidentemente es un lugar de procedencia, ¿no es cierto? O vengo desde el Callao, lugar de procedencia también, ¿no? Sin embargo, algunas preposiciones, por ejemplo, voy para Lima, ese para puede tener otro significado en otra distribución, en otra combinación, que dé lugar a otra distribución de la combinación de las palabras, ¿no? Por ejemplo, voy para ver qué pasa con mi terreno. Ese para me está indicando finalidad. Para eso estoy yendo, no para otra cosa. No para ver qué pasa con mi terreno. Voy para allá para ver qué pasa con mi terreno. Una finalidad. Voy por la calle, ¿no es cierto? Voy por la avenida El Port, ¿no? Voy por la avenida Brasil, es el lugar del tránsito. Pero también puedo decir, voy por ti. ¿Qué significa el por ahí? ¿Qué significado tiene? ¿Qué relación está estableciendo? ¿No es cierto? Es diferente a voy por la calle, ¿no? O estoy yendo por la avenida, ¿no? O estoy yendo por un lugar para llegar más rápido, estoy a tu casa, ¿no? Es totalmente diferente. Estoy sin dinero, ese sin, ¿qué significa? Son relaciones. Son relaciones. Entonces, aquí las preposiciones, ¿no es cierto?, tienen esas dos características. Una característica es que requieren de una frase, de una unidad lingüística, vamos a decirlo así, porque la frase es una unidad lingüística resultado de una construcción, pero puede ser una palabra, puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, anterior, que le dé sentido, ¿no es cierto? Esa es una característica. La otra característica es que las preposiciones se sitúan en una relación con el espacio y con el tiempo. Miren, estas preposiciones son tan importantes que se han estudiado muy poco, porque ahora lo que se estudia poco es a lo que le debemos meter bien, porque se está dejando lo importante por lo usual. Eso es lo práctico, dicen, ¿no? Eso es lo práctico, ¿no? Como si el conocimiento no tuviera una dimensión práctica. El conocimiento que no tiene una dimensión práctica es inútil. Tiene que tener una dimensión práctica, pero tiene que haber conocimiento primero, ¿no? Muy bien. Estas preposiciones van a ser objeto de un curso junto con las conjunciones. Vamos a armar un curso para los que aprueben porque este curso es requisito del que viene. Van a venir otras personas a unos cursos de redacción general, sí, que vengan, no hay ningún problema, pero al curso que viene sobre gramática, sobre redacción y la lógica de correlación de los textos, esos van a entrar los que aprueben este curso, nada más. Como van a aprobar todos, no tenemos ningún problema. Ya, muy bien. Entonces, para mí aprobar no es sacar notas, sino demostrar suficiencia, que es otra cosa distinta. Demostrar suficiencia. En la entrevista, lo que tiene que demostrar la persona es que tiene los conocimientos suficientes como para ir a otro curso. Muy bien. Ahora, en cuanto a las conjunciones son más delicadas todavía que las preposiciones. Porque si acá se da una cierta lógica que tiene que ver con el movimiento del espacio y la ubicación en el tiempo, con las conjunciones se dan otro tipo de relaciones lógicas.
les hago ver lo siguiente, ¿no? Miren, en los materiales que ustedes han recibido, ahí están todas las preposiciones y están casi todas las conjunciones. Como las preposiciones son menos, se las aprenden ustedes de memoria y todas las demás palabras sin contenido nocional son conjunciones. ¿Ya? Un truco, un truco. ¿Ya? Son conjunciones. ¿Puede repetir, por favor? Está muy bien. Sí, en el material que les he dado, tienen 2 diapositivas, de entre las varias que les he enviado, tienen 2 diapositivas, unas que tratan de las preposiciones y las otras de las conjunciones, ¿no? Las preposiciones, como ya he dicho, son aquellas que requieren de un elemento anterior, ¿no? De un elemento lingüístico anterior, sea un nombre, sea una frase, sea otra oración, etc. Y de la cual depende aquello que está después de la preposición. Bueno, hay una lámina que trata de esto, ¿no es cierto? Si se aprenden esas preposiciones, todas las demás serán conjunciones. Todas las demás palabras sin contenido nocional serán conjunciones. Ambas son invariables, ¿no? Ambas son invariables, eso está por supuesto. Pero fíjense, este caso es sumamente interesante, porque para que sea conocer, evidentemente, ¿no? No, fíjense. Si yo digo Juan y Pedro, para retomar un ejemplo, ¿no? Juan y Pedro, es ahí, está realizando una unión entre los dos. Juan o Pedro, esa O está estableciendo una disyunción entre los dos. Son 2 categorías lógicas, ¿eh? 2 categorías lógicas. Si yo digo, bien sea de esta manera, bien sea de la otra, ¿no? O sea de esta manera, o sea así, o sea así, ¿no es cierto? Sea, ¿no? Estoy estableciendo una distribución. O sea este el caso, o sea el otro, ¿no es cierto? Sea este caso, sea el otro, etcétera. Estoy haciendo una distribución, ¿no? O si digo, o sea que debe entenderse la cosa de esta manera, estoy dando explicaciones. Estoy dando explicaciones. Cada una de estas características de las conjunciones, ¿no? Cada una de estas características de las conjunciones, hay que conocerlas bien. Por ejemplo, y no solamente es que hay que conocerlas, sino que hay que saber utilizarlas, ¿no? Si uno está redactando algo y entra a ejercer cierta oposición, dice pero, ¿no es cierto? Esto es así, pero. Entonces, después del pero, tiene que venir un matiz que diferencie una cosa de la otra o que la contradiga. Porque está utilizando un criterio adversativo. No puede ser que uno diga pero y entonces le dé una razón que complemente el otro. No, eso no funciona. Eso es para ahí. Eso es para ahí. Para la conjunción y, donde confluyen las dos cosas. Si yo digo, sin embargo, ¿no es cierto? Si yo digo, sin embargo, no espero. No espero. Acepto esto, ¿no es cierto? Acepto eso, pero ese sin embargo me está indicando de que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y además tengo que afirmar esta otra cosa a favor o en contra. No estoy negando lo anterior. En el pero sí estoy negando algo de lo anterior. Cuando utilizo no obstante, que es otra conjunción, ¿no es cierto?
yo tengo que decir que lo otro que está ahí es una dificultad para lo que voy a decir. Fulano de tal y fulano de tal están enemistados horriblemente. No obstante, hay que citarlos. Sin embargo, ¿Perdón? también, sin embargo, No, eso es no obstante, porque hay algo con lo cual no estás de acuerdo. Ellos están en esta situación que tú no aceptas. Están en una situación en que ninguno de los dos aceptaría venir. No obstante eso, hay que citarlos. No es sin embargo. Sin embargo, tú aceptas algo y añades una cosa a favor o en contra, pero una parte nada más. No todo. No estás en contra totalmente. Más aún, sin embargo, significa, ¿no es cierto? Fíjense la palabra, sin embargo. O sea, sin dejar de lado, sin apropiarme de esto, ¿no es cierto? También tengo que decir esto otro. Pero no lo estás negando. No lo estás negando. Si tú vas a dar una explicación, puedes decir X, Y o Z son variables de la función Y. Para un ejemplo así tonto, ¿no? Son variables de la función Y. Es decir, ¿no es cierto? Es decir, X, Y, Z representan tal cosa, ¿no es cierto? Y son variantes de tal otra. Estás explicando. Es una función explicativa. Y estos elementos son elementos lingüísticos de la mayor importancia. Tan son de la mayor importancia que en mi experiencia yo he encontrado trabajos donde no había lógica de engarce, o sea, de relación entre un párrafo y otro. Yo no podía saber si este párrafo estaba negando el anterior, si lo estaba asumiendo en parte, si este era un obstáculo para lo otro, y entonces no obstante, etcétera, etcétera. No podía saberlo porque la información estaba dada en bloque. Primero A, segundo B, tercero C, sin ninguna solución de continuidad entre la información dada por un bloque y otro, por un párrafo y otro. Ese es un defecto que ciertamente es sumamente importante. Y no utilizar estos conectores, así le llaman lingüísticamente los conectores, así enseñan en el colegio, ¿no? Conectores. José, una pregunta. Un ratito, Bruno. Y no utilizar estos conectores, ¿no? Trae deficiencias en la relación que tiene la persona con lo que está tratando. Todo da lo mismo, pues. Sin embargo, es lo mismo que no obstante es lo mismo que pero es lo mismo que pero, etcétera, etcétera, etcétera. No va así la cosa. O sea, eso es esta falta de manejo de estos elementos de relación, que son palabras invariables, las preposiciones y las conjunciones, han hecho que se debilite las relaciones causales. Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza por lo tanto? ¿Cuándo se utiliza en consecuencia? Como conclusión. ¿No es cierto? Son causales. Son causales. ¿Cuándo se utiliza si bien? Si bien ha dicho esto, habría que entenderlo en este sentido. ¿Cuándo se utiliza si bien? ¿No? Y eso implica que uno tiene un manejo, ¿no es cierto? No solamente del contenido nocional de un párrafo, porque las referencias se unen todas ellas en un texto, hay muchas referencias, ¿verdad? Hay muchas referencias, unas dependientes de las otras, se unen, se comentan, ¿no es cierto? Se comentan, y además, ¿no es cierto? Tienen una relación lógica de aceptación o de no aceptación en el espacio y el tiempo por el individuo. Y este punto de acá no está siendo bien tratado ni en los colegios, ni en los informes, ni en nada, ni en los trabajos profesionales. Se utilizan muy mal las preposiciones, ¿no? Y las conjunciones, ni hablar. Pero eso dejémoslo así nada más, porque si no, nos metemos 3 clases sobre preposiciones y conjunciones, y eso es para el próximo curso.
Dígame usted, don Bruno. Ser tan amable. Otro sí digo, ¿qué característica tendría entonces? El otro sí digo es una fórmula, la mejor manera de tipificar el otro sí digo es una fórmula cristalizada. Cristalizada. Es decir, es una fórmula que utilizan los abogados, ¿no es cierto?, en sus escritos, sobre todo en la vía de las denuncias o de las demandas, ¿no es cierto? Las denuncias son penales, las demandas son civiles, ¿no? Entonces, en realidad lo que se tendría que decir es lo siguiente. Además, digo lo siguiente. Además, digo, nada más que eso. Además, digo lo siguiente. Eso se considera parte de un estilo, y sobre ese tema voy a ingresar un ratito antes de terminar la clase. Eso, aprovechando la pregunta, eso forma parte de lo que se llama el estilo de redacción de los escritos judiciales, ¿no? De los escritos judiciales. Yo les voy diciendo nada más que eso no tiene nada de estilo. Que cuando la gente dice, esa es una cuestión de estilo, la persona habla así, es su estilo. La gente escribe así, es una cuestión de estilo, para justificar errores o malos usos. Un estilo es una variación consistente y permanente de un lenguaje estándar en un escrito determinado. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Un estilo es una variación constante y sostenida a lo largo de un escrito determinado. No puede ser que un trabajo científico tenga el mismo estilo que una poesía o que una novela o que tenga el mismo estilo que una disertación filosófica. No tienen. ¿Por qué? Porque ahí son variaciones de lenguaje coloquial en razón de la profesión de cada uno que se realizan de manera sostenida a lo largo de todo el texto. Y eso es un estilo. Lean a Zorín, el maestro del estilo. El maestro del estilo. Lean a Borges, en los cuentos, el maestro del estilo. Pero está escribiendo cuentos. Lean a Mariano Iberico, filósofo peruano, maestro del estilo. Maestro del estilo. ¿Por qué? Porque unos como literatos, otros como filósofos, otros como científicos, ¿no es cierto?, tienen una manera de manejar el lenguaje estándar en razón de su especialidad de manera sostenida a lo largo del texto. En un libro hermoso, Vargas Llosa no es un escritor de mi gusto, ¿eh? Es un escritor exitoso, pero no me parece que sea muy profundo, ¿no? No es de mi gusto. La literatura no tiene por qué ser profunda tampoco, pero no es de mi gusto. Tiene un hermoso libro que se llama Cartas a un joven escritor. Yo lo leí, me quedé embelesado con todos los recursos que tenía él, o sea, del cual él hacía gala, ¿no es cierto? Porque decía, se puede el recurso de la caja china, el recurso del monólogo interior, el recurso, etcétera, 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 y lo sigue explicando todo muy bien, y me quedé admirado de su increíble manejo del lenguaje, pero por el estilo literario. En eso sí, Vargas Llosa es un maestro del estilo. Un maestro del estilo literario. Entonces, eso que hay que hacer. Les recomiendo que busquen las obras de Azorín y se las lean. ¿Qué tal manejo del lenguaje? ¿Qué tal manejo del lenguaje? De verdad que hasta fue él o no recuerdo si fue otro escritor español que escribió unas memorias sobre el Parlamento, sobre los debates en el Parlamento, que es una delicia leerlo, porque para los que hemos estado en el Parlamento es una delicia, ¿no? Porque qué bien narra los hechos parlamentarios, cosa que yo no he podido hacer. Bueno, en algún momento haré algo de eso. Que bien narra los hechos parlamentarios, ¿no? Los debates y cosas por el estilo. Bueno, yo he terminado por hoy la clase. Si es que hay preguntas,
estoy dispuesto yo a responderlas todas en la medida de mis posibilidades. Yo no he tenido oportunidad de leer a Camilo Cela, perdón, pero he escuchado comentarios absolutamente brillantes sobre este premio Nobel. Entiendo que eso me equivoco. Claro, Camilo Cela, Jacinto Benavente, en general la generación del 98, me parece que del 98 español, son unos escritores que escribió. Don Ramón del Valle Inclán, no, ese ya no, ese ya fue de serie, ese ya fue de serie. Pero no solamente los literatos, ¿sabes? Qué buena pluma de don Mariano Ibericua, qué buena pluma, peruano, filósofo peruano. Interesantísima la pluma de don Mariano Ibericua. No, los españoles son notables, sobre todo los de la generación del 27, me parece. Me confundo ya un poco, ¿no? La generación del 27, porque hay la generación del 98, 1898 y la generación de 1927. Maestros del lenguaje, maestros del lenguaje. No voy a hablar de Balzac o de Solá, que son grandes escritores, pero a ellos habría que leerlos en francés, pues, ¿no? Pero las traducciones son impresionantes. Del ruso, yo me acuerdo haber leído a Dostoyevsky, francamente, ya. El que era un maestro del estilo era José María Riera. Qué tal manera de manejar el lenguaje en quechua y en castellano. Maestro del lenguaje, verdaderamente. Y el que era un maestro en poesía, Martín Adán, Eguren, ya no hay como ellos, ya no hay como ellos. Para hacerle honor a Trujillo, hablemos también de Vallejo. Al sólido norte, porque las obras del filósofo aprista, ¿cómo se llama? Hay un filósofo aprista que daba conferencias, antes se daban conferencias en los teatros, ¿no? Antes se daban conferencias en los teatros. Un filósofo aprista muy interesante. No sé si me acuerdo el nombre ahorita. Yo leía sus trabajos de filosofía política, me decían, qué envidia, ¿no? O sea, que dejar al Perú en segundo nivel solamente porque Europa tiene, o Estados Unidos tiene más mercado, ¿no? Nada más que por eso. García está entre los grandes, ¿eh? ¿Perdón? Alan García también está entre los No, más Alan García grandes. era un gran orador. Era un gran orador. No tan buen escritor, ¿eh? Yo corregí algunas cosas de García, era brillante. Corregí algunos escritos de García cuando estaba en el Fondo Editorial del Congreso y me llamó y me dijo que estaba muy contento con mi trabajo y qué sé yo. Tenía que decir, ¿eh? Tenía que decir. O sea, los retóricos modernos, porque los antiguos eran muy pensadores, eran filósofos, todos los retóricos. Son los que vacían de contenido el lenguaje, los retóricos modernos. Son los vacíos de contenido. Bueno, pero, a ver, sobre la clase, qué preguntas hay? ¿Hay alguna pregunta? Si no la hay, todos ustedes trabajan, yo también. O sea que, Una consulta. sí, dígame, ¿quién habla? Sí, Eva. Eva, Primero dígame. una última consulta. Creo que no me quedó muy claro sobre el tema de la diferencia del no obstante con el pero. Si me podría ayudar en eso, la diferencia sobre todo. Claro, el pero es adversativo y el no obstante también. Hasta ahora no le he respondido la pregunta, ¿no? Porque se me ha pedido la diferencia. Bueno, los dos son adversativos, pero no obstante, el no obstante implica que hay un obstáculo y que a pesar de ese obstáculo se opta por lo que viene. No sé si me explico. En el pero no. En el pero no hay ningún obstáculo. Sencillamente hay una diferencia, ¿no? Que puede ser mayor o menor. Y hasta una contradicción que puede ser mayor o menor. Pero en el no obstante se requiere de un obstáculo anterior.
Por eso les doy el ejemplo. Aun cuando estén peleados, los traes. ¿No es cierto? Los traes, no obstante de que estén peleados, ¿no? No sé si le va quedando claro. Sí, ya está un poquito más claro, pero dado a esto, quería saber si tiene alguna fuente o algo sobre estas diferencias para poder ahondar más, o en qué se basa sobre estas diferencias que Claro, le pone a los tres, es que nunca lo había escuchado. claro. Y probablemente no haya mucho que tenga que ver, ¿ya? No haya mucho que tenga que ver. Este tratamiento es un poco novedoso. Sin embargo, voy a buscar alguna fuente que le sirva de ilustración, ¿no? Listo, muchas Te lo, gracias, profesor. te lo prometo en el transcurso de la semana. Se lo voy a conseguir. Gracias. Pero es muy poco. ¿Ah? Había un trabajo del profesor Rivarola sobre las preposiciones en castellano, que fue su tesis doctoral en España, y cuando yo la leí, el profesor Rivarola me preguntó, ¿tanto le interesa a usted este tema? Estás hablando de José Luis Rivarola, De Jorge Luis Rivarola, exacto. catedrático de la Católica. Claro, pero sigue la Católica ahora porque se fue un rato, me parece, a España. Fue un rato a España. Un profesor con mucho prestigio. Pero hay poco sobre esto, ¿no? Hay poco sobre esto. Por lo menos en castellano, no. En francés hay más. En francés hay más. Pero eso no nos interesa ahora. Con mucho gusto, Eva. Voy a buscar la información sobre eso. Pero Gracias. estudios sobre las preposiciones, ¿no? Estudios sobre las preposiciones. No el diccionario de la Real Academia donde usted puede ir, etcétera, ¿no? Usted puede ir al diccionario también, ver una por una y decir, sí, efectivamente es una preposición, pero ahí se va a dar con algunos casos en los cuales las preposiciones se convierten en adverbios, etcétera. Ese es el tema que yo les decía. Las categorías no son fijas, depende de su ubicación. Eso lo vamos a ver ya avanzado el curso, ¿no? Avanzado el curso. Estamos en la cuarta clase. Profesor, una consulta. El escrito que vamos a ir elaborando, lo vamos a tratar inicialmente con usted y lo vamos a ir estructurando conforme vayan pasando las clases, Sí. o ya tenemos que elaborar todo el escrito para que usted lo vaya analizando. No. Yo les he planteado dos preguntas para mañana, para que ustedes me las envíen. Sí. Por favor, Uno, me los envían a sus correos personales, ¿eh? No del chat. ya. No, porque en el chat se ve que está haciendo la otra persona, pues, o sea, no. Claro. O sea, mañana solamente le vamos a indicar el tema que vamos a hablar, que vamos a tocar. Sí. Solamente También, eso. ¿y a quién le están hablando? Ah, ya. ¿A Esas quién son va a las dos ir preguntas. dirigido? ¿A quién va dirigido? Ya. Efectivamente. Ah, Nada ya. más. Ya. Yo después les seguiré haciendo otras preguntas y ustedes hasta que en un momento determinado, cuando todo esté más o menos claro, ustedes se lanzan a hacer lo escrito. Entonces Ya. yo voy a ver si en el borrador de escrito que ustedes me envían, voy a ver si está en relación con lo que me han dicho. Claro. Porque si no, ¿para qué está lo Ok. anterior? ¿No es cierto? ¿Para qué estaría lo anterior, no? Sí. Profesor, una consulta o un pedido más bien. ¿Quién habla? ¿Usted puede poner en el chat las dos preguntas para que sea muy claro para nosotros? Con mucho gusto. Terminando la clase lo hago. Claro, muchas gracias. Uh-huh. En base a ese, perdón, profesor, en base a ese desarrollo de preguntas, ¿es que va a ser el escrito o que nosotros vamos a desarrollar? Así ¿O es. cómo? Así es. No es que ustedes hacen un escrito y yo se los corrijo. No. No. Así no va Ya. la cosa. Así no va la O sea, cosa. las dos preguntas claves son, ¿de qué se hablará y a quién va dirigido esto? Exacto. ¿No? ¿A Así qué es. grupo es el que va dirigido lo que vamos a hablar? Claro, Ya. yo le voy a contestar a cada uno, pero en su chat personal, yo Ya. tengo el chat personal de todos, ¿no? Ya. O sea que no hay problema, ustedes me lo envían, yo voy entrando a su chat y les voy revisando. Sí les ruego que en el chat del grupo me pongan, acabo de enviar
Acabo de enviar el... Porque en una de esas me confundo y dejo a alguien de lado, ¿no? Y eso no estaría bien. ¿Ya? Dejo a El alguien de tema lado. de la entrevista, Para- el tema de la entrevista personal no tiene fecha. ¿Perdón? No, no. El tema de entrevista personal va a ser al final del curso. Eso. Probablemente en la clase, son 12 clases, de repente en la última clase vamos empezando las entrevistas, o en la penúltima, ¿no? Vamos empezando las entrevistas, ¿no? Para ir terminando el curso. Correcto. Porque eso lo tengo que pensar todavía, porque son 12 clases y si dejamos todas las entrevistas para después va a ser un problemón, porque ya estamos fuera del curso, ¿no es cierto? O sea, ya estamos, entonces estoy pensando a ver si podemos dedicar una o dos, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Pero estamos bien, estamos a buen ritmo, no hay problema. ¿Hay alguna otra pregunta que deseen hacer? Otra pregunta, profesor. Dígame Eh, usted, doña Gladys. La redacción la estamos haciendo en base a un texto y no a un texto científico, no a una redacción científica, sino Así es, así es. redacción de texto. Este es un curso de redacción general, sí. Muy bien, Sí, muchas así es. gracias. O sea, esos son puntos que me gusta aclarar para que no perdamos el norte. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Su ocurrencia. Some questions. ¿Qué dice la FEPEX, maestro? Un gusto siempre. Debo decir que estoy asustado Perdón. porque en el avance del curso veo que hay una densidad tremenda y entonces digamos que yo decía, entramos a redacción y pulimos algunas cosas, pero por momentos siento como que estoy en el vacío y tengo que revisar todo de todo porque hay conceptos completamente diferentes a lo tradicional. Es maravilloso porque entramos, despierta el gusto por profundizar en nuestro idioma. Me alegra mucho estar siguiendo estas clases. Gracias. No, Comparto lo que dice mi compañero de clases, porque yo también estoy asustada. Pero todos estamos bueno, asustados. No, pero bueno, estamos aprendiendo y no pretendo llegar a ser como usted, profesor, pero sí por lo menos pues mejorar en la redacción, ¿no? Y avanzar, pues que la brecha se acorte, ¿no? Sí. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante. No saben ustedes lo que van a ganar si es que se dedican a utilizar los elementos del lenguaje con la mayor competencia lingüística. Yo quisiera, a veces pienso, ¿no? A veces pienso, ya esto es como una cuestión, les agradezco mucho su gentileza, pero lo que a uno se le da no es para que se quede con uno. Eso lo tengo bien clarito. ¿No? Pero a veces me da ganas de irme a un pueblo de provincias, ¿no? Poroto, me da ganas de irme a Poroto. Sí, me da ganas de irme a Poroto. Ahí sí hace calorcito. Sí, estuve en la casa del señor Santa María y hace unos años. Entonces, tengo muchos recuerdos muy bonitos de ese lugar. Pero para enseñarle a la gente, no gramática. Y eso hay que enseñarlo también, ¿no es cierto? Sino enseñar que el lenguaje ayuda a aclarar el pensamiento, a conocer mejor. Por ejemplo, esta idea de que el yo no tiene referente. ¿Qué significa para mi vida de que el yo no tiene contenido? Yo podría decir incluso, a ver, ¿dónde está mi yo? A partir de eso, ¿no?
está aquí en mi cabeza, en mi mano, salta de acá para acá, está en mis piernas, ¿dónde está? Lo busco y no lo encuentro. No, podría ser esa reflexión. Entonces ahí hay una base para negar, por ejemplo, el egoísmo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eso es una cuestión ya de reflexión. Es otro asunto, pero el lenguaje es un instrumento muy valioso para aclarar el pensamiento, no solamente en ese nivel filosófico, sino también en el nivel científico, en el nivel profesional. ¿No? Da lo mismo, una cosa que no da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Muy bien. Chota podría ser. ¿Perdón? A Chota podría ir a dictar ese curso. No, pero yo quería quedarme. Enseñar en un colegio de esos chiquititos, así, con los chiquitos, así. Ahí agarra a Cuña y a Castillo. No. Chamay, no me gusta andar en mala compañía. Esa es misión imposible. Eso es imposible. No, pero bueno, bien. Doctor. Don José Francisco, lo escuchamos. Doctor, una consulta particular. A usted le tengo que cobrar a usted le tengo que cobrar la consulta. Bueno, usted hizo un comentario sobre el tema de Vargas Llosa. ¿Estamos hablando del Vargas Llosa nacionalista o después de la guerra del fin del mundo? Porque, digamos, el Vargas Llosa nacional o el internacional. ¿A qué se refería? Ya, es una pregunta de esta clase, ¿no es cierto? No, a mí me gusta el primer Vargas Llosa, ¿no? Después del boom de la literatura latinoamericana, escribió un par de cosas interesantes y después la verdad es que ya no me da ganas de leerlo. Pero es cuestión de gustos, Y políticamente hablando, me parece que él está en un terreno en el cual nunca debió meterse, ¿no? En el cual nunca debió meterse. Pero bueno, ya eso son cuestiones de criterio también. Pero es buena la pregunta porque yo le reconozco mérito en razón de su buen manejo del lenguaje, pero su profundidad, sus novelas son entretenidas y punto, ¿no? O sea, también la literatura sirve para entretener, pero no me gusta perder el tiempo, prefiero leer a Thomas Mann, leer a Arguedas, que me parezca más antiguo. No, en ese tema estamos de acuerdo. Creo que no debió incursionar en ese terreno. Así es, no debió haber incursionado en ese terreno. Ya lo entendí. José Francisco, de repente me voy a instalar a Iquitos para hacer un trabajo ahí con la muchachada de Iquitos. Un gusto. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Ojalá vayamos perdiendo el miedo. Tenemos que perder el miedo. Gracias, ¿saben qué cosa da miedo? ¿Saben qué cosa da miedo? Digamos, no arriesgarnos. Claro, pero, claro, ese es un poco, ¿no? El otro punto es quedar en ridículo. El conocimiento no funciona así. El conocimiento no funciona así, quedar en ridículo. Ya me pasé mi mal rato, pero aprendí. Eso, el aprendí no me lo quita nadie. El quedarme como burro, ¿no es cierto? Tampoco me lo quita. ¿Qué prefiero? No, pero creo que ir practicando nos va a poner más en contexto de lo que usted nos está enseñando y eso nos va a ir dando más seguridad. Sí, profesor, lo que pasa, en mi caso no es el miedo al ridículo porque siempre lo hago. O sea, siempre hago el ridículo. Lo que me preocupa es el aprender, o sea, lo veo complicadito también. Ese es mi temor. No se preocupe usted que la cosa viene más fácil de que ustedes se imaginan, pero yo no quiero que ustedes crean que lo que hacen está bien. No. Es solamente pedagógico, ¿eh? De repente está bien. Es solamente, porque si no, ¿para qué vienen al curso? ¿No es cierto? O sea, ¿para qué vienen al curso? Van a estar mucho mejor. No se preocupen, van a estar mucho mejor. Van a sentirse, y sobre todo van a sentirse más seguros de sí mismos cuando hagan algo. Y ese es un punto clave. Sí, eso sí es importante. Claro, ese es el punto. Ese es el punto.
Muchas gracias, profesor. Que tenga buenas noches. Buenas noches a Y todos. mañana nos vemos, ¿no? No, pasado mañana, el miércoles. Mañana Ah, me el envían miércoles. nada más la respuesta a estas preguntas que les he planteado. Sí. ¿Ya? Mañana Que lo va a solo poner ahora pasamos en el al chat, WhatsApp ¿verdad? personal la Sí, lo respuesta. voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat. En este momento, Listo. Muy bien. cumpliendo sus órdenes, sin duda ni murmuración. No, profesor, es un pedido. Yo le dije que era un pedido. No era una exigencia. No era una exigencia. No, pedido aceptado. Pedido aceptado. Hasta luego. Hasta que les mañana. vaya muy Soltamos los bien. nervios. Hasta luego, soltamos los profesor. nervios. Que les vaya muy Buenas bien. noches con noches. todos. Hasta luego, Gracias. profesor. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor Oviedo. Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Que les vaya muy bien.